Bien, vamos a empezar nuestra clase de este día. Estamos en la clase del árbol de la vida. Estamos en la esfera de Binah, que se le llama la matriz sagrada del árbol de la vida. Fíjense, la matriz sagrada del árbol de la vida. Eh, También a Binah se le conoce como la profundidad del entendimiento, la conciencia santificada y la madre cósmica. En el árbol de la vida, que es la tercera sefirá y está ubicada en el pilar, y está ubicada en el pilar de la severidad, Giburá, representa la comprensión profunda, la estructura cósmica y el principio femenino de la creación. Fíjense, cuando nosotros entendemos que la vida es un, pues una escuela donde nosotros necesitamos aprender y desarrollar. Aprender que la vida está dirigida en su totalidad por una fuerza que es la luz del Creador. Y la luz del Creador es la fuerza que dirige todos los procesos que están viviendo todas las personas. La luz está dirigiendo todos los procesos que están viviendo todas las personas. Lo que significa que no hay ni un solo proceso que no esté dirigido por el Creador del universo. Por lo tanto, hay principios y leyes espirituales a través de las cuales el Creador dirige la luz hacia su creación. Entonces, todas las personas, los seres humanos, somos su creación. Yo soy su creación, tú eres su creación, todos somos su creación. Y las cosas que están fluyendo hacia ti, hacia mí y hacia cualquier persona, hacia cualquier ser creado por Dios, me refiero al mundo parlante o humano, al mundo animal, al mundo vegetal, al mundo mineral, al mundo angélico, o sea, cualquier mundo que Dios haya creado, que el Creador haya creado, está dirigido por Él. ¿Qué está dirigido por Él? Un aprendizaje o una enseñanza. ¿Sobre qué tema? Sobre la naturaleza de la luz del Creador, porque si el Creador está dirigiendo totalmente su luz hacia mí, pues entonces hay una naturaleza de esas lecciones que vienen hacia mí. Si el creador está dirigiendo su creación, sí, su creación hacia mí, entonces la está dirigiendo con ciertas formas, ciertos principios, ciertas reglas que yo necesito comprender y necesito aceptar y necesito conocer y sobre todo necesito fluir con esas reglas o normas aunque no lo comprenda. Entonces, la creación y yo, la relación que tenemos, la creación del creador y yo, va a ir en función del que yo aprenda a seguir esos principios y normas espirituales, aunque no las haya entendido. Muchas veces no hemos entendido las cosas que la luz nos está poniendo. Sin embargo, fluimos y revelamos esa luz, decidimos revelar esa luz, aunque no lo entendamos. Decido fluir con la luz del Creador, aunque no lo comprenda, aunque no comprenda por qué está fluyendo de esa manera, pero con los principios espirituales sé que es una situación que me incita a compartir, o sé que es una situación que me incita a poner un límite, o sé que es una situación donde tengo que tener certeza absoluta en la luz. Independientemente si yo entiendo o no lo que está pasando, yo sé que es lo que se tiene que hacer porque lo he estudiado. Y entonces lo hago por encima de lo que entiendo y por encima de lo que siento. Me alineo. O sea, es una situación en la que hago compartir, aunque no veo ni entiendo el por qué, pero finalmente lo hago.
y fluyo y lo hago y lo dejo ir. Y entonces después de que yo me alineo y fluyo con esa situación, entonces cae sobre mí una iluminación, una chispa donde yo comprendo el por qué tenía que dar y por qué tenía que compartir y por qué tenía que alinearme con esa situación en esa forma. Entonces, fíjense, por eso dicen que el entendimiento Binah está en la tríada superior y está muy alejada de nuestra dimensión, porque si todas las personas entendieran todo lo que les estaba sucediendo, pues entonces no habría nada que aprender ni que desarrollar en este mundo. Pero este mundo no tiene esa finalidad, este mundo Dios lo creó para que nosotros podamos entender y desarrollar y crecer con lo que nos va a pasar en la vida. Por eso, por un lado, tengo que entender que todo lo que sucede en mi vida viene de es la luz, es la que lo está dirigiendo. No hay otra fuente, solo es la luz, es la única fuente. Entonces no tienes que tener miedo, tienes que dejar que la luz lleve la batuta de todo lo que estás viviendo y entender eso, ¿no? O sea, aunque en el momento que pase algo no lo comprendes, sabes que el creador lo está poniendo y ya. Ahí es un primer punto. Un segundo punto es, bueno, ya sé que viene del creador, no lo entiendo, pero viene del creador. Y ahora hay una situación como esta, cuando se presenta, yo tengo que responder de esta manera, porque también lo he estudiado en las leyes espirituales, entonces fluyo y comparto. Aunque en el momento no lo creo conveniente o no lo entiendo, no sé por qué debe ser así, pues ni modo, lo comparto, aunque no lo comprenda. Posteriormente viene una iluminación donde entiendo, tenía que hacer esto porque de esta manera se reveló esta luz de esta forma y entonces viene un milagro. Cada vez que yo logro actuar por encima de lo que entiendo y que sigo el principio espiritual aunque no comprenda, como esa acción me eleva a un nivel de Binah, porque se une Binah con Malhut en un instante, porque a pesar de que no lo comprendes, lo haces, lo fluyes. Posteriormente, esa unión de Binah con Malhut hace que suceda un milagro. Regularmente, cuando alguien no necesita entender para amar y ama aunque no entiende, conecta a una céfira que está tan elevada que luego le pasan milagros. O sea, se le desatoran cosas, suceden que le vienen muchas bendiciones, o sea, empiezan a pasar muchas cosas muy positivas. Eso es porque Binah bajó en Malhut por un momento. Y posteriormente, después de que sucede eso, entonces la persona le va cayendo el entendimiento, como si fuera una iluminación y se iba entendiendo por qué tenía que hacer las cosas de esa manera. Entonces, Binah es esa fuerza, es esa emanación que está en una dimensión muy superior, es la de las tres supernas, y que desciende a nuestra dimensión cuando nosotros sabemos fluir y actuar conforme a las leyes espirituales que hemos ido aprendiendo sin necesidad de entenderlo. A pesar de que Binah es el entendimiento, fíjense, Binah es el entendimiento, pero no necesito como tal estar en un estado de que entiendo todas las cosas, sino lo que necesito es conocer las leyes espirituales y fluir con los principios y leyes espirituales. Necesito fluir con los principios, necesito fluir con las leyes espirituales y A ver, después ahora déjame. eso me va a crear una conexión con con el entendimiento. Cada vez que te pasa algo, la luz pone algo en tu vida, no lo comprendes, pero sabes, por ejemplo, en las clases hablamos del compartir, sabes que tienes que compartir. Un ejemplo, ¿eh? Una persona que te dice algo que no te gusta, ¿no? Y luego, pero tú sabes que tienes que compartir y te quedas con él te hace algo, tú en ese momento haces un espacio pequeño, le dices a la luz cómo debo actuar en esta situación. La luz te dice comparte, empiezas a compartir con esa persona o con esa situación, en esa situación,
no, aunque no lo comprendes, pero lo haces y lo haces con cariño, con amor, con alegría. Y después de eso, una situación que estaba atorada en tu vida se desatora. Ese estaba atorada y se desatora es porque elevaste Malhut, la elevaste a Tiferet y Binah bajó a Tiferet. Y Binah y Malhut se unieron en Tiferet porque en ese momento aplicaste lo que estudias. Tiferet es el estudio. En ese momento aplicas lo que estudias y en ese momento la luz se revela. En ese instante la luz se revela, ¿no? Entonces, fíjate, por un lado aquí tenemos vamos a ponerlo aquí, tenemos Keter, ya lo vimos, Jokmah, sabiduría, ya lo vimos, Binah, luego están las demás Gesed, Gibura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Decimos que se presenta una oportunidad o una situación en la que no comprendo por qué está pasando esa situación. Se te está presentando algo que no comprendes, ¿sí? Eso está aquí en Malhut. ¿Por qué no lo entiendo? Porque la distancia entre Malhut y Binah es bastante, ¿ya la vimos? Hay una serie de esferas que están en medio de Malhut, que es donde vivimos, nuestra dimensión de conciencia, y Binah, que es una dimensión de conciencia superior. Se presenta una situación, no la entiendo, pero yo sé que el mundo en el que yo vivo es un mundo donde la luz siempre nos va a dar lecciones o mensajes o enseñanzas que nos van a ayudar a entender que somos uno solo y que vamos a retornar a la conciencia de unidad. Entonces me presenta una situación donde una persona es grosera contigo, se te presenta esa situación, no entiendes qué onda con esa persona que está siendo grosera contigo, pero sí entiendes, pues esta Malhut, este sistema son principios y leyes espirituales. Ok, entonces, según las leyes espirituales que he estudiado, necesito compartir con esta persona. Y entonces, a pesar de que es grosera, pues tú fluyes y compartes y la ayudas, a pesar de la forma en la que te pidió las cosas, la ayudas. Y entonces, como la ayudaste, en ese momento, esta Séfira que es Malhut, porque decidiste fluir conforme a las leyes espirituales, ese Séfira Malhut sube a Tiferet, que es donde está en este momento pintando, estoy pintando, ¿no? Sube a Tiferet, vamos a poner Tiferet. Sí, en este momento está Tiferet aquí. Malhut la subí a Tiferet porque compartí con esta persona desde lo que estudié. Tiferet es el estudio. O sea, me brinqué Yesod, que es como el subconsciente y el sistema reactivo y todo ese rollo. Me brinqué todas mis creencias y compartí. Seguí lo que estamos estudiando. ¿Sí? Seguí lo que estamos estudiando. Y entonces la Séfira de Binah, como yo seguí lo que estamos estudiando y lo puse por encima de mi sistema reactivo, la Séfira de Binah desciende a Tiferet también. Y entonces también llena Tiferet. Y entonces por un instante Malhut y Binah se unifican. Esta conexión entre Malhut y Binah físicamente se manifiesta. Esta luz baja. Una vez que se unen aquí generan cierta conexión, descienden a este mundo y generan un milagro. Entonces después de que compartiste, a pesar de que fue grosero, chin, se te desbloqueó a lo económico. Ese es el milagro que generó. Y después de que generan después de que ves que ya se desatoró tu economía, después físicamente comienzas a tener entendimiento. Vina comienza a llenar tu mente. Entonces dices, ya entendí por qué me pasó, ya entendí por qué tenía que compartir, ya entendí. Entonces lo que hicimos aquí fue bajar la luz de Binah a Malhut.
Y esto lo quería hacer como mucho énfasis de cómo funciona el entendimiento. O sea, si tú, de entrada, si tú todo lo que pasa lo quieres entender, no vas a poder porque el entendimiento, mira, está hasta una dimensión muy superior a ti. Entonces, si tú esperas a entender el por qué invertir en un negocio, nunca vas a hacer negocios. Si tú esperas a entender por qué debes amar y perdonar a tu pareja, nunca vas a perdonarlo ni amarlo. No es algo que tengas que entender, tienes que aprender a ver los principios espirituales que dicen sobre la situación y cómo puedes compartir. Entonces, cuando tú entiendes los principios espirituales y fluyes, haces una conexión en Tiferet, pero esta conexión en Tiferet es tan profunda que sube e invoca la fuerza de Binah y la baja directamente a Tiferet. Entonces, así que ahí se genera una conexión de Binah con Tiferet y en ese momento tú comprendes las cosas profundamente y pasa un milagro porque bajaste luz de Binah y después esa luz baja con este movimiento baja como un rayo y se genera un milagro. Ahora, ese milagro que se generó en tu vida con los días se transforma también en que te empiezan a caer 20 y empiezan a tener un entendimiento de la situación. Entonces, si te das cuenta, Binah, cuando se une a tu mundo, te hace crecer, te ayuda a que crezcas. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Te ayuda a crecer en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces, la conexión de Binah con Malhut es una conexión de crecimiento, de desarrollo. Entonces, y ese crecimiento y desarrollo se hace a través de lo que estudiamos. Entonces, por eso es tan importante comprender que todo lo que estudiamos sí tiene un sentido, ¿no? O sea, el sentido es que conozcas las leyes y principios espirituales y luego conectes a través de lo que estudiaste y eso atrae la fuerza divina, ¿sí? Por eso se le llama profundidad del entendimiento, conciencia santificada o madre cósmica, porque la conexión con Binah trae milagros y bendiciones. Entonces no se trata de entender todo lo que nos pasa, más bien se trata de entender el propósito, de hecho ni siquiera entender lo que nos pasa, sino se trata de fluir, de compartir, de ser como el agua que fluye, fluir en la situación aunque no lo entienda. El agua no se detiene a entender algo para seguir fluyendo, el agua solo sigue fluyendo y así es como una persona también debe aprender a vivir. No necesito entender por qué compartir o no necesito entender por qué perdonar o no necesito entender las cosas para hacerlas, sino simplemente las hago, fluyo, me muevo, soy, fíjense, soy. Entonces, solo soy. Y en ese momento, como estoy siendo como la luz, en ese momento me uno a Binah en Tiferet y Binah baja a Tiferet también. Y entonces se genera una conexión entre la tríada superna y este mundo físico. Y entonces, como la tríada superna baja a este mundo físico, entonces suceden milagros porque pasó algo inexplicable, porque de manera inexplicable yo no reaccioné de la manera en la que todas las personas reaccionarían. ¿Comprenden? O sea, como que la acción que reivindique las cosas que están pasando en tu vida deben venir alimentadas de lo que estás estudiando y eso te eleva, Vina. Eso es lo que se le llama conciencia santificada. Dice, la tercera esfera ubicada en el pilar de severidad, Giburá representa la comprensión profunda, la estructura cósmica, el principio femenino de la creación, es la llamada madre superior, Imailaj, y es la fuente de la forma, el límite y el nacimiento espiritual. Entonces, él es la fuente de la forma. El mundo se formó con el entendimiento, pero para poder entender necesito elevarme a otra frecuencia para bajar la luz del entendimiento. Entonces no voy a entender de manera lógica, desde la lógica o desde mi percepción, nunca voy a entender algo que me pase, pero desde el amor y el dar sí puedo llegar a entenderlo. La gente no entiende porque no ama.
y no ama porque o no sabe o sí lo ha estudiado, pero no lo practica. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos hablando de una dimensión, pero muy elevada, ¿no? Binah es la matriz de la existencia, donde la luz infinita comienza a tomar forma, mientras Jogma, sabiduría, es el destello intuitivo. Binah es el proceso de gestación que lo desarrolla. Entonces, no es suficiente con fluir con la luz de Jogma. Necesito hacer una conexión de que lo que el estudio que recibo lo practico y eso me eleva a una frecuencia tal que me hace recibir la luz divina. Y cuando recibo la luz divina es cuando entonces fluye a través de mí el nombre de Yud-Keh-Vav-Kei Elohim. Fíjate, Yud-Keh-Vav-Kei Elohim. Tú y ese nombre se hacen uno. O sea, me conecto con la luz en ese nombre. ¿Sí? Es la unión de lo infinito y el mundo estructurado. Lo infinito siempre es Yud-Keh-Vav-Kei, Yud-Keh-Vav-Kei, y lo estructurado se le dice a Elohim, que sería como el lado izquierdo. Entonces, por eso no debe haber una estructura para compartir. No debe de haber una estructura, ni un entendimiento, ni una lógica en el límite que le pones a alguien. No debe haber una estructura, ni un límite, ni nada de eso que esté como bien configurado en tu mente conforme a lo que tienes que reaccionar en una situación. Otro nombre alternativo con el que se le conoce es Elohim Haim, que significa Dios vivo. Lo que significa que cada vez que yo comparto con la esfera cada vez que yo comparto en ese nivel sobrenatural, este, atraigo al Dios vivo en mí. Despierto la conciencia y la conexión con el Dios vivo en mí. Entonces, la gente conoce a Dios cuando yo practico las leyes espirituales con esa persona. Ahí es donde la persona conoce al Creador. Y ahí es donde yo también conozco al Creador. Por eso es Elohim Gaim, que es Dios vivo. O Sedek Elión, que es justicia elevada. Y si te das cuenta, la justicia elevada es aplicar las leyes o principios espirituales. Luego siguen los Parsufim o rostros divinos. El Parsuf superior se le conoce como Ima, madre. Recuerdan que a Jochma, que es como la contraparte, se le conoce como Abba, padre. Entonces está Keter, Jochma y Binah. Jochma es Abba, que es padre. Binah es Ima, que es madre. Y bueno, Keter es la voluntad divina. Entonces, si Jochma, que es la sabiduría que hablamos la otra vez, es el padre, pues Binah, que es esta luz que baja los milagros, esta luz que hace posible que yo entienda y profundice en algo y que pueda cavar un hoyo hasta llegar a donde está el agua, esa es la madre. Y Jochma es una luz proactiva, una luz más dadora, una luz, y Binah es como algo más receptivo. Este es el polo positivo, Jochma, y el polo negativo, Binah. Los dos son la cabeza. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, el rostro inferior es como la Virgen María. Entonces, cuando vemos a la Virgen María, también la Virgen María representa ese, Parsuf quiere decir pequeño rostro, el pequeño rostro de la esfera divina. Entonces, cada vez que vemos a la Virgen María en la escritura, en la Biblia, vamos a ver que cuando la Virgen María entra en acción, hay un proceso de entendimiento, hay un proceso de conexión con la luz, porque ella representa a Binah. De la misma manera, cuando una persona hace el rosario y reza el rosario, esa persona está teniendo una conexión profunda con Binah. Entonces, todo lo que tenga que ver con la Virgen María va a ayudar a cualquier persona a conectar con la esfera de Binah.
¿sí? Es interesante, ¿verdad? Y también es importante como comprenderlo. Después está la imagen divina y las jerarquías angélicas. La imagen divina es una mujer madura. Eso es la madurez. La madurez es, no necesitas que te expliquen y que te entiendas para que puedas ser responsable. Por ejemplo, cuando a lo mejor como pareja, como varón, no fluyes y das amor a tu esposa te puede decir, eres un inmaduro, porque como tú no comprendes el por qué debes ser dador con ella, no lo haces y entonces ella lo toma como inmaduro y tú actúas de manera irresponsable, reaccionas, haces todo menos tomar responsabilidad y dar. Entonces, por eso eres inmaduro, porque no estás conectado con esa mujer madura que es el símbolo o la imagen de esta esfera. El arcángel es Zadkiel. También se le conoce como el observador de Dios o encargado de la contemplación profunda. Conforme la persona aprende a fluir y a conectar y a compartir, la persona empieza a tener momentos de inspiración muy profundas. Luego la orden de ángeles son Aralim y representan los troncos, los seres de estructura y soporte cósmico. Los secretos de Binah y la matriz de creación. Matriz sagrada del trono celestial. Binah es llamada también como Corsia, que es el trono, pues sostiene la creación. Ahora, ¿qué es lo que sostiene la creación? Pues la energía de los milagros y la energía de la Madre, de la Virgen, del aspecto femenino de Dios, ¿sí? Ella es la que sostiene la creación. Entonces, cada vez que nosotros aplicamos las leyes espirituales, bajamos la conexión con Binah y eso sostiene nuestra creación, le da continuidad. También es conocida como Madre Sofía, que representa la sabiduría primordial que le da forma al caos. O también profundidad del fin, donde la luz infinita se hace finita. Entonces, ahí es donde actúo de una forma más allá de lo lógico, porque aplico las leyes espirituales siempre van a ir por encima de lo lógico. Fluyo con esas leyes y eso me hace ser ilógico y en ese momento conectas con Binah, que es la luz y que es lo ilógico. Pero después, chin, se viene el milagro y después me cae el entendimiento, que es lo finito. Entiendo por qué lo tenía que hacer. Entonces el alma se vuelve, la fe se vuelve entendimiento. También Binah es llamada fe. Pero cuando la bajo, la fe a mi vida y lo aplico, entonces la fe se vuelve comprensión, la fe se vuelve entendimiento cósmico. Se le conoce como el útero cósmico donde el plan divino se materializa. En el Zohar dice que Binah es el mundo de la luz superna y la morada de la Neshama o el alma superior. Entonces, cuando estoy compartiendo y conectando con las leyes espirituales por encima de mis creencias, en ese momento me estoy elevando al nivel de Neshama. Ahora, ¿qué virtudes hay en Binah cuando fluimos de esta manera como lo estudiamos en este momento? Virtudes que se desarrollan cuando practicas Binah: autodisciplina, responsabilidad, silencio, autoridad divina, discipulado. Son las virtudes que se desarrollan en nosotros. Y los vicios, cuando no tenemos esa conexión con Binah, son falta de organización, codicia, falta de autodisciplina, traición. Los símbolos sagrados de Binah: la caverna. ¿Por qué una caverna? Porque no sabes a dónde vas, pero vas. No comprendo por qué debo ir en ese rumbo del amor, pero voy, fluyo. También es la vésica Piscis, porque ahí, a partir de ahí es una profundidad infinita. O también representa el yoni o lo femenino sagrado. Les digo, es la profundidad, es el entrar en otra dimensión, aún sin saber por qué voy a entrar a esa dimensión. La copa, el cáliz o el grial,
que son recipientes de sabiduría oculta, o la silla del anciano. Esas son la conexión con lo profundo. Binah en la práctica espiritual, meditación en Binah. Bueno, dice invocación del arcángel Zafkiel. Por aquí les dejo esta invocación para que la trabajen. Zafkiel es el arcángel de esta esfera de Binah. Cuando invocas a Zafkiel, también le puedes pedir entendimiento en lo que sea que te esté pasando. Trabajo con los Aralim. También cuando llamo a los Aralim, también invoco una fuerza que me ayuda a entrar en un proceso de comprensión. Binah como camino a la iluminación, entender el propósito oculto de las cosas, dar a luz ideas y proyectos con solidez y actuar con justicia elevada, Elión Sedek. Entonces, ¿se dan cuenta? Binah es mente sobre materia totalmente. Cuando dice que Abraham no podía tener hijos, pero Dios le cambió su nombre y le puso una letra G al nombre, Binah representa la letra G. Lo que hizo Abraham para cambiar su destino fue fluir y compartir y conectar y responder a las situaciones de la vida desde las leyes espirituales y no desde lo que comprendía, sino empezó a actuar desde la sabiduría, no desde lo que él entendía en su mente. Y a partir de ahí fue que él cambió todo el destino de Abraham. Fue padre, se hizo rico y cosas de ese tipo. Bien, pues no sé si tengan alguna duda o algo que quieran compartir. Adelante. Estamos en la esfera de Binah. Sí, Cris, el conocimiento tiene doble eh, orientación. Va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y a veces va de las dos formas. Entra, revuelve y vuelve a subir. En el momento en el que está llegando el conocimiento es cuando se debe de atrapar. Pero si no estamos preparados, si no hemos trabajado para prepararnos y poder tomarlo, va a ser muy difícil porque te va a llegar y va a pasar de largo. Muy bien, lo que dice José Luis es real. Ahí yo le añadiría que el estar listos sería que ustedes vivan con una actitud de caridad. Algo que la Kabbalah te enseña que es clave en este mundo para que estés listo en la enseñanza es el que tú te mantengas con una actitud de caridad toda la vida. La caridad atrae la luz del Creador. Es un principio cósmico. Entonces, ¿qué significa estar listos para recibir la enseñanza? Significa ser un hombre que está fundamentado en la caridad. Entonces, por ejemplo, puede ser que estemos en estas clases y te esté llegando mucha información de muchas cosas, pero puede ser que en tu vida personal, privada, no te conduzcas en forma de caridad, sino al contrario, en egoísmo y de muchas otras maneras que no es caridad. Y entonces puede ser que aunque estés inscrito en las clases, de repente digas, ya no voy a seguir, porque no tienes vasija para seguir, porque dejaste de ser caridad. Pero mientras en tu vida personal te mantengas siendo caritativo, estás listo siempre. Estar listo significa estoy amando, Señor, por eso estoy listo, para ser enseñado. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. ¿Saben cuándo el alumno está listo? Cuando el alumno da caridad y cuando el alumno da amor, cuando el alumno da paciencia, cuando el alumno da bendiciones a los demás, el alumno está listo para aprender. Entonces, cuando nos hacemos vasija para aprender, Binah representa como la madre cósmica, la maestra. La Virgen María dicen que es la maestra de sabiduría de este fin de los tiempos. ¿Por qué se dice eso? Porque la fuerza de Binah, pues es la luz que nos sana, que nos transforma.
pero para que yo pueda atraer esa luz necesito vivir en caridad y eso me mantiene siempre listo. Entonces todo el tiempo estoy compartiendo y fluyendo y fluyendo y compartiendo y compartiendo. ¿Para qué? Me mantengo listo para la transformación, listo para la luz, listo para los milagros, listo para la bendición. Así que pues, fíjense, con Binah aprendemos que mantenernos en el camino es mantenernos en el amor. Entonces, de nada importa toda la sabiduría del mundo si yo no tengo amor. De nada importa hablar con ángeles, conectar con tu guía espiritual, conectar con todo si no tienes amor. Por eso, primero da amor y vas a estar listo para hablar con ángeles, para compartir, para fluir de todas las formas posibles. Así que, pues, fíjense qué bendición, ¿no? Una persona más que quiera, participar y cerramos la clase de hoy. Muy bien. Pues vamos a cerrar nuestra clase de hoy y nos vemos en nuestra siguiente clase, que es mm, la Kabbalah en la educación de los niños, de los hijos. Nos vemos.